Vengo a postrarme a tus pies, mi Cristo, solo en ti hay plenitud de Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, deseo de todo corazón que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en nuestros corazones. Le doy muchas gracias a nuestro Dios por concederme esta bendición tan grande y maravillosa de poder compartir con ustedes una enseñanza de la palabra bendita de Dios en este día domingo 3 de mayo del año 2020. La enseñanza de la palabra bendita de nuestro Dios está basada en este día en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 16, y dice a la letra: para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El título de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios es: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Qué grande bendición encontramos en este texto de las Sagradas Escrituras, donde el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, con el fin de alcanzar la misericordia de nuestro Dios, y que en su gracia infinita nuestro Dios nos ayude, nos libre del mal en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. La misericordia y la gracia son expresiones del amor de nuestro Dios, y esta misericordia y esta gracia de nuestro Dios la podemos alcanzar cuando nos acercamos al trono de la gracia. El trono de la gracia es el trono de Dios, el cual está en el cielo. El trono de Dios es el trono de autoridad para todo el universo. Pero para nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, es el trono de la gracia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y la pregunta es: ¿cómo podemos acercarnos al trono de la gracia? Nosotros, usted y yo, nos podemos acercar al trono de la gracia que está en el cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio por el cual usted y yo nos podamos acercar al trono de la gracia. El único medio por el cual usted y yo nos podemos acercar al trono de la gracia es por nuestro Señor Jesucristo. Miren, en el libro del Génesis, en el capítulo 28, la palabra de Dios nos habla que cuando Jacob huyó de su hermano Esaú, fue a la ciudad de Harán. Y en el camino dice la Escritura que ya era tarde y llegó a un lugar llamado Luz. En ese lugar, Jacob se acostó a dormir y tomó como cabecera una piedra. Cuando él estaba durmiendo, dice que tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y en esa escalera veía que ángeles de Dios subían y bajaban, y que en lo alto de la escalera estaba el Dios Todopoderoso. En ese día
nuestro Dios le hizo grandes promesas a Jacob. Le dijo que su simiente sería como el polvo de la tierra y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Esa escalera que vio Jacob en el sueño, que unía el cielo con la tierra, y que ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera era figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que era figura de nuestro Señor Jesucristo? Por lo que dice la palabra bendita de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y versículo 51, dice así la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: de cierto os digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando estas palabras. Por eso decimos que esa escalera que vio Jacob en aquel lugar llamado Luz, que después le cambió el nombre por Betel, que significa casa de Dios, esa escalera que vio Jacob, que unía el cielo con la tierra, hermanos, esa escalera figura de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora usted y yo nos podemos acercar al trono de la gracia que está en el cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que alcancemos la misericordia de nuestro Dios y que en su gracia infinita nuestro Dios nos ayude, nos perdone, nos bendiga y nos libre de todo mal. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, vemos nosotros que cuando nos acercamos al trono de la gracia es para alcanzar la misericordia y la gracia de nuestro Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la misericordia y la gracia de Dios? Primero, como vimos, la misericordia y la gracia de Dios son expresiones del amor de nuestro Dios. Y la diferencia entre la misericordia y la gracia de Dios es esto. Miren, primero, cuando nosotros estamos en una condición miserable y triste, la misericordia de nuestro Dios nos alcanza y nos lleva hasta su gracia divina, donde recibimos el favor de nuestro Dios, donde nuestro Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos en su gracia divina. Esto lo vemos claramente en la parábola del hijo pródigo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. La palabra de Dios nos habla del hijo pródigo, el hijo menor. La palabra de Dios dice que este hijo entró en necedad y le pidió a su padre que le diera su hacienda. El padre le dio la hacienda a su hijo menor y éste salió de su casa. Y la palabra de Dios dice que vivió perdidamente, malgastó su hacienda y se quedó sin nada, sin dinero. Cuando este joven empezó a sufrir hambre, que deseaba comer el alimento que se daba a los puercos, pero dice la Biblia que ni aún este alimento se lo daban. Cuando este joven estaba sufriendo de hambre, la palabra de Dios dice que él volvió en sí y dijo estas palabras: en la casa de mi padre, aún el último de los jornaleros tiene abundancia de pan. Y dijo dentro de sí: volveré a mi casa.
Cuando este joven regresó a la casa de su padre, primeramente vemos que cuando él salió de su casa, salió lleno de vida, con dinero, bien vestido. Hermanos, quizás en una forma arrogante, soberbia. Pero cuando regresó a la casa de su padre, regresó derrotado, harapiento, sin dinero, con el rostro hacia el suelo. Y la palabra bendita de Dios dice en el versículo 20 de este capítulo 15, que cuando lo vio su padre a este joven en esa triste condición, al verlo, hermanos, en esa forma miserable, dice que fue movido a misericordia a su padre y corrió y lo abrazó y lo besó. Bendito sea nuestro Dios. Esto es lo que hace la misericordia de Dios. Cuando nosotros estamos en una condición triste, miserable, la misericordia de Dios nos alcanza, nos levanta, como dice en el Salmo 113, que nuestro Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Cuando el padre alcanzó al hijo pródigo, movido por la misericordia, dice que entonces lo trajo a su casa. Allí lo vistió, lo calzó, le puso anillo en su dedo, le dio todo lo que él necesitaba. Y esto es lo que hace la gracia bendita de Dios para con nosotros. Hermanos, la misericordia de nuestro Dios nos sacó del lodo cenagoso en que nosotros nos encontrábamos. Nos sacó de la inmundicia del pecado, de la triste condición en que nosotros nos encontrábamos. La misericordia de Dios nos alcanzó y nos trajo a su gracia divina. Y en la gracia divina, nuestro Dios nos limpió de todos nuestros pecados, nos perdonó nuestros pecados. En la gracia de Dios nosotros hemos recibido la justificación de Dios. En la gracia de Dios hemos recibido la salvación del Dios Todopoderoso. Al nombre de Cristo sea la gloria desde ahora y para siempre. Amado hermano que me escuchas, si tú estás en una situación triste, necesitada, acércate al trono de la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la misericordia de nuestro Dios, y que en su gracia divina nuestro Dios nos ayude, nos perdone, nos sane, nos libre de nuestros temores y nos libre de todo mal. En estos momentos, en estos días que estamos viviendo, muchos de nosotros tenemos temores, estamos con angustia, y es necesario que nos acerquemos al trono de la gracia con toda confianza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la misericordia de nuestro Dios, y que en su gracia infinita nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia, nos perdone, nos bendiga, nos sane. Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y usted que me está escuchando, acerquémonos al trono de la gracia en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y clamemos a nuestro Dios como lo hicieron aquellos ciegos que menciona la palabra bendita de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 20 versículo 30 y 34.
Dice la palabra de Dios que ellos estaban en el camino y clamaban con estas palabras, decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor escuchó su clamor y dice que los llamó. Y entonces el Señor, teniendo misericordia de ellos, en su gracia infinita tocó sus ojos y al momento recibieron la vista para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Usted que me escucha, amado hermano, amada hermana, acerquémonos al trono de la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamemos misericordia por nosotros, por nuestra familia, por los hermanos que están sufriendo, que están en el lecho del dolor, que están pasando momentos difíciles. Clamemos por ellos, implorando la misericordia de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y que en la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo, nos ayude, que sane a los que están enfermos, que resuelva todo problema, que el Señor también nos perdone, que el Señor nos bendiga con nuestra familia, que nos libre de todos nuestros temores, como el salmista clama en el Salmo y dice: clamé a Dios con todo mi corazón y Él me libró de todos mis temores. Clamemos a nuestro Dios, imploremos que en su gracia infinita Él nos bendiga y nos libre de todo mal. Oremos en estos momentos. Usted que está en su hogar con su familia, doble sus rodillas. Clamemos a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tenga misericordia de nosotros, de nuestra familia, de la iglesia, de todos los que están sufriendo. Acerquémonos al trono de la gracia y oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra, que esta bendita palabra que mi Señor Jesucristo ha puesto en mi corazón y en mis labios, quede grabada en nuestros corazones. Mi deseo es que la bendita paz y la gracia de mi Señor Jesucristo more y gobierne en nuestros corazones. Que mi Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor. Sí, Señor.